¿Hasta dónde es justificable la violencia del Estado? En esta tesis desarrollada por Alejandro Ávila y Julián Ávila, iremos desenvolviendo la pregunta base, hallando nuevos cuestionamientos, nuevos temas en torno a esta, con material como entrevistas, puntos de vista de los expositores, argumentos basados en el contexto colombiano. Bueno, buenas tardes. Me presento, quien les habla, Alejandro Ávila, el otro expositor quien va a llevar a cabo este video y va a estar presente en los distintos materiales que podrán evidenciar en este. Como ya lo mencionó mi compañero, van a tener entrevistas, argumentos y demás material que nos permitirá hacer de este video lo más completo posible. Entrando en forma en el tema, todos sabemos y tenemos presente que el Estado es un ente organizador que abarca muchos de los problemas del país, que a su vez necesitan de una solución pronta y con la menor cantidad de inconvenientes posibles. Por lo que el Estado tiene que hacer uso de los recursos que se le dan para el buen funcionamiento y progreso del país. Por lo que entra allí la controversia entre si es justificable o no el uso de la violencia por parte del Estado. Dicha controversia, vista en la pregunta inicio o base del video y la tesis, van dirigidos hasta qué punto, o lo podemos traducir a la pregunta, hasta qué punto el Estado debe incurrir a la violencia para solucionar dichos problemas en los que se ven implicados el país o la nación, donde tiene que respetar ciertos derechos fundamentales que a cada persona individual o grupalmente le competen. Teniendo en cuenta que el Estado no puede vulnerar nuestros derechos y sabiendo que este tiene un grado de autoridad sobre nosotros, entra otra vez el dilema, pues en la Constitución Política de Colombia nos defiende en nuestros derechos y cómo el Estado no puede afectar estos, pero también le da la potestad al Estado de corregir y dar infracciones de cierta medida a quienes infrinjan la ley. Pero ahí entra el dilema, en qué medida o a qué nivel se dan esas correcciones. En este marco de leyes dado en la Constitución se contemplan unos títulos y unos capítulos dados para las garantías, deberes y derechos fundamentales que tenemos la población, donde nosotros decidimos resaltar los siguientes. Uno de estos está en el título 2, capítulo 1, artículo 11, que se conoce como el derecho a la vida es inviolable, no a la pena de muerte, lo que nos dice que toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. El siguiente es el título 2, capítulo 1, artículo 12, que nos dice que nadie puede ser sometido a desapariciones forzosas, a penas crueles e inhumanas, degradantes. Esto quiere decir que ninguna persona en particular puede someter a alguien de las condiciones anteriormente mencionadas, pero tampoco entidades del Estado pueden hacerlo o serán sancionadas. El siguiente está en el título 2, capítulo 2, artículo 90, que nos dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Es decir, el Estado responderá por los daños que generen sus organismos prestos y dispuestos para el funcionamiento de este. El último es el título 2, capítulo 2, artículo 92, que nos dice que cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a las autoridades competentes la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de la autoridad pública, sin excepción alguna. Esto quiere decir que cualquier persona que reciba alguna conducta indebida de alguna entidad del Estado puede pedir su sanción sin alguna excepción. Bueno, buenas tardes, estamos acá con una persona del común que nos va a responder un poco sobre el cuestionamiento que ya habíamos planteado en la tesis. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿piensas que las entidades del Estado hacen uso de la violencia? Pues pienso que en algunas ocasiones hacen uso de la autoridad de forma inadecuada.
en muchas ocasiones usan la violencia como uno de esos métodos, tanto verbal como física, y en muchas ocasiones no es justificada. Ah, entonces no crees que es justificada, que sobrepasan los límites de lo que es la potestad que tienen sobre nosotros. Pues es que hay que ver el entorno. En algunas ocasiones se puede justificar dependiendo de cada punto, de cada caso en especial. Pienso que en algunas ocasiones no se justifica y pienso yo personalmente que la violencia en ningún momento se debe justificar. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad en la que la tolerancia es muy baja y las personas buscan la violencia como una medida para solucionar. Realmente la violencia produce más violencia, entonces no creo que en ninguna medida se tenga por qué justificar. Bueno, muchas gracias. Que Ok. estés bien. Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, he llegado a un argumento final, podríamos llamarlo, donde el Estado, a mi, desde mi punto de vista, es totalmente injustificable el uso de la violencia, sobrepasando los derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en la ley, Constitución Política Colombiana, para nuestro caso, lo dice. La ley nos dice, los derechos fundamentales serán protegidos, es decir, no pueden ser sobrepasados y en caso tal de serlo, serán sancionados, bien sean a particulares o agentes del Estado. Lo que nos afirma que el Estado no tiene justificación alguna para sobrepasarlos, ni el Estado ni ninguna persona. Ahora, la ley también nos dice que el Estado puede aplicar sanciones. Estas sanciones estipuladas en la ley permiten que el Estado genere ciertas correctivas frente a los que la infrinjan en la misma medida en que la infracción esté dada. Claro está, sin sobrepasar los límites. Por lo que podemos concluir que el Estado sí puede tomar correctivas, pero con la medida necesaria y teniendo el respeto debido. Y de ninguna manera es justificable para los entes del Estado el uso de la violencia sin alguna razón que sea completamente necesaria para hacer uso de esto. En conclusión y en base a todo lo que hemos visto en este video, pienso que el Estado en ningún caso puede hacer uso de la violencia, pues la violencia no está dentro de las potestades que se le han otorgado. El Estado está para proteger y asegurarle una mejor calidad de vida a la población. El Estado está en la facultad de corregir a aquellas personas que infrinjan la ley, pues es una de sus responsabilidades. Más no significa que esto sea violencia, pues la violencia es algo injustificado, que no tiene fundamentos de nada, y corregir sí los tiene. El Estado y sus entidades, en la teoría, deberían hacer acompañamiento en aquellas situaciones de que se debe tener un control, pero deben tener como última medida el uso de la fuerza. Pero esto no quiere decir que sea violencia. Entonces, afirmo y en conclusión digo que el Estado en ningún caso debe hacer uso de la violencia, sino solo de mecanismos de control en aquellas situaciones que lo ameriten.